trajimos para entender o intentar entender la mente de quienes compiten a máximo nivel y quienes hacen deporte todos los días también, porque esto ocurre en ambos casos. En todos lados, tanto profesional como amateur, tanto de élite como amateur. Para esto, trajimos una profesional. Comodoro Rivadavia, trajimos a la licenciada Marcela Mazzolini. Marcela, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. ¿Cómo estás? Bien, me alegro. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy contentos de tenerte. Primero que nada, agradecerte por darnos el espacio, el lugar y el tiempo. Y bueno, preguntarte primero, para arrancar, para romper el hielo, ¿qué es lo que hace una psicóloga deportiva? Le recordamos a la gente que sos licenciada en psicología, pero bueno, además de otras cosas, te especializás en psicología deportiva. Exacto, bien. Antes que nada, agradecerles a ustedes la invitación. Recién los estaba escuchando los videos también que pasaban, súper interesante, y comparto en parte esto que dicen, ¿no? Que siempre mucho lo físico, el entrenamiento físico, técnico, táctico y la cabeza, como para ya entrar a responder también un poco la pregunta, queda a un costado, pero más que nada por justamente la falta de visibilización, ¿no? Y estos programas o los deportistas de alto rendimiento, quienes cada mes se animan más a mostrar que trabajan la parte de la salud mental, ayuda a llegar y a darle la importancia. Prácticamente trabajamos, los psicólogas deportivas, trabajamos lo que son las habilidades cognitivas, sobre todo la autoconfianza, la concentración, la toma de decisiones, que siempre también están atravesadas, como decían, por la vida misma, ¿no? Entonces, en estos aspectos que si bien ustedes tocaron directamente lo que era la depresión o lo que era la ansiedad o el retiro, ¿sí? Todo eso influye obviamente en lo mental, en lo emocional, y que tarde o temprano puede también terminar influyendo en el juego, ¿no? Bien. ¿Cómo llega un deportista a hablar con un psicólogo? Porque muchas veces, como bien veíamos en casos, se cierran, no es fácil hablar. Algunos lo hacen preventivamente, lo hacen antes de que les suceda algo, y otros cuando ya no dan más. Sí, hoy por hoy, gracias a los entrenadores, a los clubes, a entrenadoras que tienen también esta lectura de que el deportista o la deportista es íntegro, no es solamente lo que hace en competencia y el rendimiento deportivo, es que se abrió muchísimo más, ¿no? La situación. Y aparte también considero que cada profesional que está dentro de un cuerpo técnico o de un club o de una institución, saber cuáles son sus límites, y le llega un deportista o una jugadora que le está pasando algo, que ese entrenador o entrenadora no sabe acompañar o se da cuenta que no cuenta con las herramientas, creo que es la forma, la clave en la que se empezó a abrir también esto de derivar, como ustedes bien decían hace un rato también, al especialista de eso, ¿no? Y ahí aparecemos nosotros en escena y empezamos a tomar este protagonismo necesario para acompañar el bienestar, ¿no? Bien, en tu caso, en el Club Gimnasia de Comodoro Rivadavia, trabajan con psicólogos deportivos, pero entiendo que hay muchos lugares que todavía hay resistencia. ¿Cómo se debería trabajar eso o cómo crees que se debería trabajar? Es una pregunta bastante amplia para responder. Al club, a Gimnasia, llegué por también contactos con kinesiólogos que estaban dentro de la institución o que están al día de hoy dentro de la institución, y porque anteriormente ya estuve mucho en el deporte en Chubut, en básquet. Entonces ahí un poco por contacto, ¿no? También se llega por jugadoras directamente, ya que también hablan en sus espacios deportivos de que van a la consulta. Creo que es seguir construyendo, seguir mostrando qué podemos hacer, seguir dando charlas, seguir compartiendo. Hoy, bueno, está el tema de las redes que llega muchísimo más, entonces por ahí es un buen canal para llegar a las instituciones. Por ahí, en su momento, hace muchos, muchos años atrás, había como una creencia, o por lo menos hablando con cuerpos técnicos, por ahí esa creencia de que una como psicóloga iba a ir a decirles qué estaban haciendo bien o qué estaban haciendo mal, y en realidad ni siquiera se apunta a eso, sino en todo caso, no sé, si la comunicación no está siendo asertiva, tratar de trabajar sobre eso, por ejemplo, entre el equipo y el cuerpo técnico, pero bueno, se van desmitificando muchísimas creencias pudiendo estar dentro de las instituciones, ¿no?
Bueno, Marcela, gracias por estar. Kiara, quien te habla, es un gusto. Vos nos dijiste que veías hoy y mañana, así que te agradecemos mucho el espacio. Y yendo un poquito a esto, ¿no? De las creencias, Sí. ¿qué pasa psicológicamente antes de entrar a una competencia importante? Porque creo que en eso se labura mucho también. Sí. Bueno, ahí también, ¿no? O sea, voy a hablar en líneas generales, ¿sí? Después hay que ver el caso a caso, el equipo o el individuo en situación. Pero pueden ser las presiones, ¿sí? ¿Por qué se está jugando? ¿Cuál es la instancia deportiva? ¿Sí? Eso puede generar presión. Sí, o sea, ¿qué se define si es un torneo? Si se define el rol individual de cada deportista dentro del equipo, si es una fase de grupos, si es dependiendo, ¿no? La competencia, eso va a guiar también un poco hacia dónde está la presión o la ansiedad a veces. Esto, cuando hablaban, por ejemplo, del retiro, si son los últimos partidos, si, o que viene después, eso también genera presiones, ¿no? ¿Quién está mirando? Por ahí en las edades más chicas, ¿no? En el deporte un poco más amateur o formativo, influye muchísimo quién está fuera de la cancha mirando, ¿no? Si llegan a ver entrenadores o entrenadoras de otros equipos, o si está mamá, papá, alguien que te gusta, o sea, todas esas cosas influyen, ¿no? en la presión justamente al momento de la competencia. Hola, Marcela, acá Bianca te habla. Y Lo mismo que Kiara, te agradecemos por estar acá. Eh, ¿Cómo afecta el miedo a equivocarse en un deportista? Bueno, a ver, tiene que ver también con esto, ¿no? Muchas veces con el resultado. Entonces, y la crítica, y lo que también mencionaron las redes sociales, hoy todos sabemos de todo, ¿no? En las redes sociales. Entonces, por ahí el miedo a equivocarse no se lo toma como una parte del juego, que es posible que suceda, porque no se va a hacer todo perfecto, como recién bien decían, que un deportista quería lograr la perfección, que no se llega, ¿sí? Podés sacar lo mejor de vos y sin embargo cometer errores. Entonces, muchas veces la exposición, ¿no? Como ese miedo a quedar expuesto, equivocarse y ser condenado o condenada por un error que podemos tener todos, ¿no? Eso influye también muchísimo en la parte previa y en el durante la transición de la jugada, de la competencia. Y esto puede suceder al revés también. Puede que la presión, la exposición te puede jugar a favor. Sí, muchas veces sí, si se lo saben manejar, porque también lo que puede pasar es que te sobreconfíes, ¿no? Como que una autoconfianza sobreestimulada que también lleva a cometer errores, pero puede llegar a jugar a favor, sobre todo cuando las palabras vienen más del cuerpo técnico. Yo por ahí trabajo mucho con los entrenadores, el tema de lo que ellos o ellas le dicen, ¿no? A los deportistas es la palabra más fuerte. Sí influye lo que escuchan de afuera o lo que se les dice, para bien o para mal. Estaría bueno, ¿no? Que sea para reforzar por ahí habilidades, pero bueno, ojalá eso también depende de cada uno cómo lo sepa acomodar, ¿no? Bueno, antes vos habías, retomando un poquito lo de las redes sociales que habías mencionado, vos trabajás con amateurs, digamos, trabajás en la formativa del Club Gimnasia de Esgrima y además en la Escuela Municipal de Handball del kilómetro 5. Así que también, ¿cómo se labura esto de las redes sociales en los jóvenes? Creo que es muy importante empezar desde ahí. Sí, sí, sucede mucho en esas edades, eh, también teniendo en cuenta la adolescencia, ¿no? Y toda la construcción de la identidad, cuánto influye justamente lo que por ahí se dicen entre ellos, ellas, lo que comparten en las redes. Eh, Se empieza a trabajar justamente, ¿no? Desde más la identidad del equipo y poder comprender el alcance de las redes. Y no solamente en lo amateur, porque en lo profesional también pasa y tenemos muchísimos ejemplos, como el de Delfina Piñatelo, como el de Simon Biles, como tenemos muchísimos ejemplos de deportistas de alto rendimiento que uno supone que van a poder bancarse todo ese hate que llega y no. Entonces, en adolescentes, sobre todo, o en deporte amateur, también es acompañar de la misma forma, ¿no? Entender que las redes es eso que sucede ahí adentro de los dispositivos, pero hay personas del otro lado, ¿no? Y quien lo recibe también es un ser humano y que no se puede despegar tan fácilmente como decir, bueno, está opinando alguien que no tengo ni idea y que nunca más o nunca en mi vida voy a ver, pero la palabra influye y la palabra, eh, la palabra crea o la palabra rompe. Entonces, ojalá se pudiera ser más consciente a la hora de escribirle a alguien.
¿Vos creés que las redes sociales, como decías en este caso, la palabra que corre en las redes sociales, empeoraron la salud mental de los deportistas? No sé si solamente empeoraron o potenciaron a que se empeore, ¿no? O sea, una variable más que influye y que afecta. Y porque aparte no es que llega un comentario, llegan miles y miles y miles y a veces millones, ¿no? O sea, por eso digo, como que no hay una sola variable que influya, pero sí que las redes hayan potenciado todo eso, sí, considero que sí. Bien, le recordamos a la gente que estamos hablando con Marcela Masolini, psicóloga deportiva, que, entre otras cosas, se especializa en la psicología deportiva en el Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en Chubut, nos está hablando desde allá, así que nuevamente te agradecemos por esto y por el tiempo. Y preguntarte, que me quedó pendiente a lo anterior, pero bueno, lo metemos acá, si se trabaja también con el cuerpo técnico, ¿cómo es que se trabaja con el cuerpo técnico? Sí, claro, sí, 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 el cuerpo técnico también está, se trabaja con las personas, ¿no? Con los roles, con las funciones. Con los cuerpos técnicos muchas veces, como el ejemplo que ponía anteriormente, el tema de la comunicación asertiva, cómo llegarle al equipo, por ahí se utiliza mucho la figura del capitán, a veces o capitana como para que haga de nexo, ¿no? Entonces, sí, con el cuerpo técnico también, porque el cuerpo técnico sufre presiones, tiene expectativas, se desilusiona también, entonces sí, con el cuerpo técnico también se trabaja. ¿Y se ve alguna resistencia más que quizás el jugador que a veces recurre a vos como una ayuda porque en caso de presión se siente solo, pero uno como cuerpo técnico quizás al ser la voz de mando de los demás deportistas, ¿sentís que se resisten un poquito más o en tu caso están abiertos a hablar? Hoy en la actualidad, creo que gracias justamente a la exposición de deportistas que han hablado abiertamente de que trabajan con su psicólogo o su psicóloga, o bueno, el caso de River o de distintos equipos que han mostrado este rol dentro del cuerpo técnico, hay muchísima más flexibilidad y muchísimas más consultas de los cuerpos técnicos sin ese prejuicio o ese miedo que les decía antes de, no, la psicóloga nos va a decir lo que tenemos que hacer o qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. No, hoy hay muchísima más flexibilidad porque creo que se entiende que la idea es acompañar a la construcción. Bien, bueno. Yo quería preguntar, nosotros hablábamos recién que tal vez algunos casos surgen por lesiones, la recuperación o retiros, el que viene después, como vos dijiste también. ¿Cómo se trabaja la frustración durante una recuperación en una lesión? Bien, la rehabilitación, bueno, es sumamente importante de una lesión, la rehabilitación mental, porque justamente depende la lesión y el tiempo que se esté fuera de la cancha y qué sea ese deporte para esa persona, porque si es justo un profesional, una profesional que vive de eso, no va a estar fuera, obviamente que va a empezar a influir con miedos de me van a sustituir, no voy a volver a jugar, o no sé si llego para tal competencia. Entonces se va acompañando todas esas ansiedades que pueden aparecer, sobre todo pensando mucho en el progreso, ¿no? Como tratar de que la cabeza se quede más en el aquí y ahora y que no se vaya tanto en lo que va a pasar mañana para justamente poder enfocarse en esa rehabilitación, en esa recuperación. Con el retiro pasa un poco lo mismo. Lo ideal siempre está tratar de trabajar en lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, tener un plan B, lógicamente, por ahí cuando son más jóvenes, yo insisto mucho en que sigan estudiando, por ahí hacer una carrera virtual, de a poco, 2 materias por año, algo, ¿no? Como para que vayan acompañando y vayan construyendo después de ser jugador, jugadora. Bien, ¿crees que la mente, en este caso, ayuda o perjudica en caso de una recuperación, por ejemplo? Si tenés la mente quizás más trabajada, ¿te podés recuperar mejor o más rápido? O al contrario, si estás muy mal y pensando de esa manera, que te perjudique. Sí, es que si hay a ver, la ansiedad en su punto justo, digamos, es beneficiosa en parte, ¿no? Porque trae información, uno se está ansioso por algo. Sí puede perjudicar, ¿sí? Si no es trabajado, porque justamente la ansiedad es eso, ¿no? Como estar en el futuro, en el futuro, en el futuro, y la recuperación está siendo acá y capaz que faltan 2 o 3 meses o quizás 4, o en el durante la rehabilitación de la lesión aparece alguna otra cosa. O muchas veces me ha pasado por ir a trabajar con deportistas que tenían un diagnóstico
y requería una cirugía y quizás cuando abren se dan cuenta que pasa algo más, entonces salen y no eran 2 meses, terminan siendo 4. Y pensar en eso sí puede ser perjudicial. Por eso lo ideal es ir trabajando, acompañando el proceso. Ansiedad va a haber, entonces lo ideal es trabajar justamente sobre esa ansiedad. Y en estos casos, ¿cómo haces para que un deportista entienda que quizás el deporte deja de ser saludable y empieza a perjudicarlo? Por ejemplo, un retiro, el tomar la decisión de retirarse quizás porque en este momento no te está dando lo que te daba en su momento, es hora de dejarlo. ¿Cómo trabajas eso? A reinventarse sería la palabra, ¿no? Como, bueno, listo, llegué hasta acá de esta forma o por X motivo no puedo seguir jugando, ¿quién voy a ser? ¿No? ¿Quién soy hoy y quién puedo llegar a ser? Siempre teniendo cuidado todo para no contradecirme, ¿no?, respecto a lo de la ansiedad, pero sí reinventarse, sí, si se tiene un título o se quiere estudiar una carrera porque se es joven o se es más grande pero se quiere estudiar igual, hacerlo, ¿no? Como ir acompañando ese nuevo proyecto de vida, diría yo. Si es el retiro deportivo, no te vas con tu retiro deportivo. Entonces, bueno, ¿cuál es el nuevo proyecto de vida? Tengas la edad que tengas. Bueno, como para ir ya cerrando un poquito, Marcela, me parece que uno de los retos más difíciles, lo hablo desde la ignorancia, es trabajar con la mente de un campeón, ¿no? Que es como esa persona que se autoexige muchísimo y que quizás es un poco más difícil redoblar esa idea. Sí, por ahí la autoexigencia va a estar presente. En esto es clave, como mencionaban en uno de los videos que compartieron recién, que en la frase del jugador, que no va a haber una excelencia al 100%, ¿no? Se puede tener como un faro para dónde llegar, a dónde quiero ir, quién quiero ser, y tratar de entrenar, comprometerse y demás para llegar a eso, ¿sí? Pero es difícil si la autoexigencia nubla o tapa quién se puede llegar a ser. ¿Sí? Como si se vende o se compra uno mismo una realidad que no es la real. Bien. Y para ya también, para cerrar, redondeamos, ¿qué consejo le darías a alguien que por ahí nos está escuchando, que hace deporte día a día o que tal vez es un profesional, que siente mucha presión a la hora de competir? Bien. Habría que ver cuál es el foco, el factor que trae esa presión, ¿sí? Para trabajarla, para conversarla. La palabra siempre alivia también, entonces sí le sugeriría que más allá de la familia o los amigos o el cuerpo técnico, busque ese acompañamiento profesional, ¿no? Para poder regular esa presión, ¿sí? Regular esas emociones que llevan, esos pensamientos que llevan a sentir la presión de esa persona en particular. Muy bien, bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, ya son las 3 de la tarde, pero de igual manera te agradecemos un montón. Estás invitada siempre que quieras a volver, a participar, a charlar, a darnos consejos. Dejamos tu Instagram para la gente que se quiera contactar con vos. Nada, que lo hable, después, bueno, vos verás cómo lo manejás, pero bueno, si querés dejarnos tu Instagram. Bien, sí, el Instagram es psi.marce.mazzolini con doble S. Muy bien. Muy Lo bien. vamos a compartir nosotros en nuestro Instagram para que vayan a seguirla. Nada, te agradecemos de corazón, Marcela, por tomarte el tiempo y por darnos esta linda conversación. Bueno, por favor, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias por darle el espacio a esto que es la salud mental en el deporte.